Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy martes, ya estamos al 4 de marzo del 2014. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, los recibimos con mucho gusto y también les agradecemos su tiempo por compartir esta tarde con nosotros. Esta semana les recuerdo que nuestro tema es la legalización de la marihuana, así que mucho que platicar. Ayer ya hablábamos con representantes de partidos políticos, nos daban sus puntos de vista, unos de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, otros también tenían sus puntos por definir. Y bueno, pues esta semana vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Hoy toca el turno de investigadores, académicos de diferentes universidades y pues también esperamos su participación, sus puntos de vista. ¿Está usted de acuerdo en la legalización de la marihuana en México, en el Estado? Bueno, pues es un tema que se está discutiendo a nivel federal y también se empezará a discutir a nivel estatal. Nos gustará saber sus puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que también estamos en Twitter, en @C7-EstCentral. Así que esta tarde yo doy la bienvenida con mucho gusto que estén con nosotros en esta mesa. Doy la bienvenida al doctor Octavio Campollo Rivas. El doctor es director del Centro de Estudios del Alcoholismo y contra las Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Marcos Vinicio Vicuña González. Es maestro en terapia familiar y director del Departamento de Asesoría y Prevención del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Gracias, al contrario, gracias por estar aquí. Estuvieron invitadas también la Universidad Panamericana y el ITESO, también estuvieron invitados, pero decidieron no aceptar la invitación. Es por eso que no tenemos representación de estas dos universidades. Así que, bueno, pues la primera pregunta, y es la pregunta que también yo le hacía a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, es, ¿están de acuerdo con la legalización de la marihuana? ¿Sí o no? Doctor Octavio, ¿está de acuerdo? Bueno, yo no puedo contestar sí o no. Ok. Porque yo creo que antes de tomar una decisión, sí o no, yo creo que se tiene que estudiar más, se tiene que conocer más, evaluar, tener toda la información, ¿verdad?, para poder tomar una buena decisión. Ok. Maestro Dante, maestro Marcos, perdón. Pues puedo contestar desde una postura personal y desde la representación institucional en la que vengo esta tarde. Desde el punto de vista personal yo pudiera decir no, quizá esa opinión no es tan valiosa. Y desde el punto de vista institucional, diría que no es el momento de tomar una decisión en ese sentido. Siempre es importante el que se haga el análisis, la reflexión, pero basada en evidencias. Nosotros creemos mucho que la información que se le transmita a los jóvenes debe de ser información que esté sustentada en los diferentes estudios que existen con respecto al tema del uso recreativo, terapéutico de la marihuana y que a final de cuentas podamos darles a través de la información distintas herramientas para que ellos decidan. ¿Qué tipo de información tendrá que discutirse? ¿Están ustedes a favor de que ya se empiece a debatir en México la legalización de la marihuana, acompañado de información, acompañado de especialistas, como ustedes están comentando? Doctor Octavio. Bueno, maestro. yo estaría de acuerdo, no que se empiece a debatir, sino que se continúe este debate que aproximadamente cada 3 años, si lo analizamos históricamente, vuelve a ser tema de conversación y de debate. Particularmente por parte de los señores diputados y legisladores. Así pasó en 2004, así pasó en 2008, así pasó en 2009 y ahora está pasando en 2014. Año preelectoral, por cierto. Entonces, ese es un punto muy importante. Entonces, yo creo que sí es un tema que se tiene que discutir, se tiene que analizar, pero sobre todo, insisto, se tiene que estudiar. Cuando escuchamos, como tú lo mencionabas, las posturas de legisladores, de diputados que dicen, bueno, nosotros proponemos que se haga esto,
Bueno, entonces pues son propuestas que merecen todo el respeto, ¿verdad? Y que deben ser escuchadas, pero también quisiéramos escuchar, a ver, pero explícame, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas tú que tiene que ser eso, verdad? ¿Cómo tiene que ser el aspecto, vamos a decir, normativo, reglamentario, legislativo? Pero también explícame, ¿verdad? En el aspecto que al menos del lado de la salud nos interesa, desde el aspecto de salud. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué objetivo persigues tú de la salud pública? Aparte de tus objetivos, que pues es lo que siempre promocionan mucho, que con eso se va a mejorar la seguridad, disminuir la violencia, la derrama de sangre. Ok, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Pero como decía el maestro, pues no hay ninguna evidencia en ningún lado, ¿verdad? Que la legalización de las drogas, haciendo la aclaración, que hay que ver qué entiende cada quien por legalizar, porque unos por legalizar entienden despenalizar, otros entienden descriminalizar, otros entienden por regular o controlar, como en el sexenio pasado hubo un movimiento así que decían vamos a controlarla, a regularla. ¿Qué entiendes tú por eso? Entonces, dependiendo de eso, bueno, pues es lo que se tiene que debatir y analizar. Y sí, el debate, yo insistiría aquí, un debate que sea abierto, que sea incluyente y que sea dirigido por expertos, por estadistas, por gobernantes, por médicos, por psicólogos, por especialistas en relaciones internacionales, en gente especializada en impuestos, ¿verdad? En el aspecto hacendario, claro. En gente especializada en el comercio, ¿verdad? Y no únicamente por un grupo que, pues vamos a decir, utópicamente dicen, con esto vamos a resolver todo el problema. ¿Qué puntos tendrán que tocarse, maestro Marcos? Sí, aquí es importante hacer varias diferenciaciones, ¿no? Es decir, el hablar de despenalizar el consumo de la marihuana no es un tema o no debiera ser un tema de seguridad, porque, o sea, las personas que tengan como negocio el trasiego de algún enervante, pues ante la despenalización, pues pueden o se van a tomar otro tipo de sustancias, ¿no? Digo, se vio en el siglo pasado cuando había la prohibición en Estados Unidos con el alcohol. El alcohol se permitió y las personas no regresaron a poner empresas legítimas, ¿no? Entonces, no hay que confundir a la gente ni a la sociedad. El tema del uso de las sustancias es un tema de salud pública. Y sí sabemos que es una bandera política que se utiliza cada determinado tiempo, ¿no? Como hay otros temas, como puede ser la libre convivencia, como puede ser la despenalización del aborto, en fin, temas que son controversiales y que generan un movimiento social encaminado a la polémica, a la reflexión en el mejor de los casos. Entonces, sí es importante hacer esas distinciones. Okay. Una sociedad definitivamente se va a enriquecer en la medida en que sea una sociedad reflexiva, en la medida en que sus miembros se involucren en conversaciones, en discusiones, pero que no sean únicamente el repetir de las voces de otros, sino que sean procesos que cada uno adopta como propios y que comienza a tratar de dilucidar. Muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos favorece como sociedad el que seamos reflexivos, pero hay otros temas. Hay otros temas que creo que son prioritarios y que deberíamos colocar primero en la agenda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos platicando acerca de la legalización de la marihuana. ¿El consumo de la marihuana causa adicción? ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando de este debate, de estas pláticas, discusiones en torno a la legalización de la marihuana. Le comento que las reformas planteadas a nivel federal implicarían el aumento a los topes de las cantidades de droga para consumo personal. Actualmente es de 5 gramos y lo que se pretende, la propuesta es que no sobrepasen de 300 gramos. Ese es el primer punto. Otro es, como también comentaba el doctor, despenalizar la prescripción de la cannabis para uso terapéutico y dar a las entidades y al Distrito Federal, es decir, cada estado tendrá también su libertad de decisión, y el DF facultades para el control sanitario de estupefacientes, hasta ahora materia exclusiva del orden federal. Es decir, todo lo que tuviera que ver con drogas era materia federal, y a partir de esta propuesta se está discutiendo, bueno, pues que también cada entidad federativa, cada estado tenga injerencia en este asunto, sobre todo en el uso de la cannabis como terapéutico. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas telefónicas, y también estamos en Twitter, en @C7-EstCentral. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros el doctor Octavio Campoyo Rivas, es director del Centro de Estudios del Alcoholismo y contra las Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña esta tarde el maestro Marcos Vinicio Vicuña González, es maestro en terapia familiar y director del Departamento de Asesoría y Prevención del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, pues antes de irnos al corte, doctor, maestro, yo preguntaba, ¿la marihuana, el consumo de la marihuana causa adicción? ¿Sí? ¿No? Sí causa. ¿Sí? Doctor Octavio. Contrario a los mitos y algunas ideas que tienen sobre todo los jóvenes o usuarios de la marihuana causa adicción en el 9% de los usuarios. 9% de los usuarios. Pero fíjense, aquí hay un aspecto muy importante, porque si tomamos nosotros, por ejemplo, aquellos jóvenes, muchachos que empiezan a utilizarla a edad temprana, estamos hablando desde la adolescencia, y continúan usándola, ¿verdad? Hacia la etapa adulta, entonces 17% de ellos, o sea, 17 de cada 100, van a desarrollar la dependencia a la marihuana. Ahora, también, de estas personas que empiezan a utilizarla y la empiezan a utilizar diariamente, ese es otro grupo, personas que no es nada más cada 15 días o una vez al mes, sino personas que la utilizan diario. De estos se eleva hasta el 35% aproximadamente las personas que van a desarrollar una dependencia. Claro, aquí hay que ver muchos aspectos clínicos que seguramente, y si hay alguien por ahí que tiene la experiencia, va a decir, no, pues si yo la dejo de fumar y no siento nada. Hay algunas características muy particulares de la marihuana, o sea, su compuesto activo, que es el tetrahidrocannabinol. Esta sustancia química, que es la sustancia activa, se deposita en el tejido graso. O sea, la persona que lo inhala pasa a la sangre. Una pequeñita cantidad de lo que hay en la sangre va al cerebro, nada más el 1%, ¿verdad? Y la mayor parte del tetrahidrocannabinol se deposita en el tejido graso y en el vaso. Y conforme ya la persona deja de fumar o de ingerir o de tomar la marihuana, ese tetrahidrocannabinol que está en el tejido graso empieza a liberarse, y por eso es difícil ver un síndrome de abstinencia como se ve en otras drogas en los usuarios de marihuana. Y es por eso, no, pues si yo no siento nada, no, pues porque poco a poco va saliendo, y hasta por eso los deportistas, ¿verdad? De repente ahí hasta unas semanitas después se los agarran, ¿verdad? Porque tarda mucho en salir todo. Sí. Ok, ¿es más adictivo que el cigarro de tabaco? Bueno, es que el tabaco que se comercializa no solamente es tabaco, también No, tiene bueno, algunas otras sustancias. Lo que llamamos como tabaco, ¿no? Sí. Porque ¿cuántas sustancias tóxicas tienen? Más de 100. El cigarro es más adictivo porque tiene otros compuestos químicos, pero incluso ese es un argumento que muchos
los defensores y gente que está en pro de la despenalización utilizan, como decir, es que causa menos adicción que el cigarro, causa menos muertes que el alcohol. Eso es cierto. El alcohol, como sabemos, en México es la principal causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Y es la causa de la mayoría de los accidentes automovilísticos. Pero aquí vamos a hacer una consideración. El tabaco y el alcohol son legales. Entonces, habría que pensar en un escenario donde la marihuana también se pudiera adquirir libremente. Hablando ya, como puntualmente lo dijo el doctor, de la dependencia física, también hay otro elemento, la dependencia psicológica. Hay gente, sobre todo personas que ya tienen una habituación en el consumo, que no funcionan, o al menos su percepción de su rendimiento, de su nivel de funcionamiento no es el mismo si no consumen previamente. Y eso lo podemos ver de manera cotidiana. No quisiera yo sonar peyorativo, ni mucho menos, pero nosotros podemos ir, por ejemplo, a una construcción y antes del inicio de actividades es común que algunos trabajadores de la misma consuman marihuana y tú les preguntas, oye, ¿por qué lo haces? ¿Tienes una adicción? ¿Es un vicio? No, para nada. Lo que pasa es que yo lo necesito para poder arrancar bien el día. ¿Por qué? Porque mi trabajo demanda un gran esfuerzo físico, ¿no? Entonces, una de las propiedades de la marihuana pues, es esta sensación de relajamiento, porque es una droga depresora, es una sensación de bienestar, te provoca también focalizar tu percepción, que luego también cuando entrevistas a otro sector de la población, que son jóvenes estudiantes, preparatoria, universidad, que empiezan con este primer contacto, puedes escuchar argumentos como, no, es que yo fumarme un cigarro antes de estudiar para un examen me ayuda mucho a concentrarme y asimilo más la información. ¿Y se ve en el rendimiento del examen? Y se ve en el rendimiento, ¿no? Eso, lo que ellos no están visualizando es lo que a largo plazo ese consumo les puede provocar. ¿Qué provoca a largo plazo el consumo? Estamos hablando de la marihuana fumada. Fumada. ¿Comida? Comida también. ¿Comida también? Tomada, hay ¿Tomada? Sí. Ajá. Aunque ¿Untada, doctor? También los sí, remedios de las abuelas que para el de dolor las abuelas de y de dolor gente de oído y que todo hoy eso. aquí adelantito, allí en Avenida México, venden los domingos estas Preparados botellitas ya. preparados. ¿Por qué? Porque tiene, como decía el maestro, tiene efectos también antinociceptivos, o sea, contra el dolor. Y posiblemente, ahorita que lo estamos tocando, posiblemente esa sea una de las pocas indicaciones médicas de la marihuana. De hecho, en algunos países, ¿verdad?, que está legalizado el uso médico. Uno de las indicaciones es para tratamiento de dolor crónico, del dolor de pacientes con cáncer o dolor en pacientes que tienen esta enfermedad que se llama esclerosis, en fin, ¿verdad? Entonces, sería una de las indicaciones. ¿Cuáles son los problemas de consumir marihuana sí, a largo fumada o comida a largo plazo? A largo plazo tiene, tanto como a corto, pero a largo plazo sí hay consecuencias importantes que yo creo que todo el mundo debe de reconocer, conocer particularmente los jóvenes, porque si no puede pasar como con el cigarro. Tú a un joven le dices, no fumes porque te va a dar cáncer, y dice, pues si yo fumo y lo que tú decías, me concentro más, porque es un efecto de la nicotina, ¿verdad? Enfocarse en algo, es un efecto de la nicotina. No ven ellos que a largo plazo puede tener consecuencias. Está en el momento actual y estudios muy recientes está demostrado que a largo plazo afecta la memoria. A largo plazo, a través de un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, en que estudiaron jovencitos desde los 12 años. ¿Consumidores de marihuana? Estudiaron jovencitos, a los 12 años no eran consumidores. Se siguió durante 25 años, les dieron seguimiento durante 25 años y entonces de esos 1000 que estudiaron, vieron a ver quién usó marihuana, quién no usó. Bueno, los que usaron marihuana en forma crónica disminuyeron su coeficiente intelectual. O sea, el IQ, que tanto se menciona, disminuyó
8 puntos en promedio entre aquellos niños ¿verdad? Que fueron seguidos durante 25 años, estudiados, y luego vieron que estos niños, los que llegaron a fumar, tenían menor coeficiente intelectual. Es un hecho, ¿verdad? Que afecta la memoria, afecta un poquito las funciones mentales superiores, no logran conectar bien una cosa con otra, se relajan demasiado, ¿verdad? Salen mal en la escuela, pueden tener problemas para conseguir trabajo, entonces sí tiene consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Que ya están demostradas científicamente. Ok, tenemos que ir a nuestro segundo corte, así que de regreso seguiremos platicando de consecuencias por el consumo de marihuana, adicciones, pero también vamos entrando y vamos abundando más en las propiedades medicinales de la marihuana, que ya empezamos a tocar este tema, y también algunos mitos y realidades. Estamos hablando de la legalización de la marihuana en Estación Central. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista. Están con nosotros el doctor Octavio Campollo y también está con nosotros el maestro Marcos Vinicio Vicuña González. El doctor Octavio es director del Centro de Estudios de Alcoholismo y contra las Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y el maestro Marcos Vinicio Vicuña es maestro en terapia familiar y director del Departamento de Asesoría y Prevención del Tecnológico de Monterrey. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. ¿Es una diferencia actual? Ok, actualmente la cannabis está entre las sustancias de valor terapéutico escaso o nulo, y por ser susceptibles de uso individuo o abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. La iniciativa en relación a este punto como valor terapéutico de la marihuana es cambiar esa clasificación para que la marihuana sea considerada una sustancia con valor terapéutico y que podría tener riesgos también en la salud. ¿Cuál es su punto de vista? Legalización, despenalización de la marihuana. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Esperamos sus comentarios. Por ejemplo, esta llamada llegó tarde, es de ayer, de la señora Hernández. Nos decía que México no está preparado para legalizar la marihuana. En el Congreso se ponen a hacer nuevas reformas cuando todavía existen temas pendientes. Y pregunta, ¿quieren que los estudiantes puedan traer sus cigarros? Dolores Gómez de Zapopan, no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Que dice que el PRI dejó este problema 75 años y ahora le echan la culpa a los del PAN que no combatieron el problema en 18 años. En Michoacán no olviden que siempre ha gobernado el PRD. Rebeca Tobar, de la Colonia El Fresno, yo creo que la legalización es negativa porque no sabemos qué efectos pueda provocar en las personas. Y pregunta, ¿qué síntomas puede provocar en los consumidores? No podemos hablar de este tema si no se ha utilizado anteriormente. Ya ahorita el doctor, como el maestro, también nos platicaba de estos puntos. Jorge González, la mejor prueba es fumarse toda la marihuana, de las personas que están a favor o que están legislando, es fumarse toda la marihuana que puedan durante una semana y después que nos digan qué tan benéfico es socialmente, médicamente y cualquier otra opción científica que ellos quieran aportar. Y nos dice Jorge, deberían invitar a personas que fumar marihuana les haya causado adicción en su familia, trabajo y sociedad. Muchas gracias, Jorge. Ramón González Gutiérrez, de Tepatitlán, mandamos saludos hasta los Altos de Jalisco. Dice, qué triste que pidan opinión a tanta gente que no sabe qué es y qué efectos tiene la marihuana. Yo no le daría el mismo crédito a la opinión de alguien que ha probado la marihuana a alguien que no lo ha hecho. Pregunta, ¿por qué darle importancia al punto de vista a alguien que no ha probado la marihuana? Y le gustaría, Ramón, que invitáramos a personas que ya probaron la marihuana porque están más capacitados para opinar y así el público pueda formarse un punto de vista objetivo. Es Ramón Glés, no González, perdón, Ramón Glés. ¿Algún comentario a estas llamadas antes de continuar? Pues todas son válidas, son interesantes, son opiniones, son experiencias, son testimoniales. Este último es muy importante porque es un argumento que escuchamos mucho. Bueno, pues si a ti nunca te han operado del apéndice, ¿para qué estás hablando? Espérame,
¿verdad? A mi papá o a mi mamá o a mi hermana lo operaron, estuve yo ahí y bueno, pues yo te puedo atestiguar qué fue lo que vi, ¿verdad? A lo mejor yo no sentí el dolor, pero te puedo decir que duele mucho si no te ponen bien la anestesia, en fin. No es un argumento, ¿verdad? Porque pues uno puede conocer de un problema ya sea por experiencia propia o por estudio o por observación o por una manera holística de obtener la experiencia, ¿verdad? Porque en este caso, pues aunque no fumemos, si estamos en la parada del camión, ¿verdad? Los que utilizamos camión, vamos a decir, bueno, pues prácticamente tú fumas, porque casi en todas las paradas de camión hay alguien fumando, entonces tú también has fumado, aunque no te compres el cigarrillo. Entonces, no, yo creo que hay que ser más congruente y reconocer que hay diferentes maneras de obtener la información y conocer sobre un problema. Okay. Claro, yo nada más para complementar, pues sí invitaría a las personas que tienen como esa perspectiva que se acercaran a una comunidad terapéutica o que se acercaran a una sesión donde se trabaja con las familias de las personas que han caído en una adicción para que escuchen los relatos y las experiencias tan difíciles que en algunos casos les ha tocado vivir. Okay. No sé si, yo lo comento porque trabajo directamente con jóvenes alcohólicos anónimos y con los grupos de NA también, que son narcóticos anónimos. Y realmente los testimoniales en las familias y todas las experiencias tan difíciles y dolorosas que han vivido a causa de que uno de sus miembros es consumidor o usuario de alguna sustancia, creo que sí te daría otra perspectiva. Y por cierto, sí, perdón, doctor. Y aquí entonces yo creo que también hay que reconocer, en un horizonte amplio, en que tenemos en un extremo, ¿verdad? No uso de la marihuana. Y en el otro extremo, vamos a decir, el uso crónico, diario, constante, ¿verdad? Obsesivo, compulsivo, ¿verdad? Puede haber muchas opciones de experiencia en ese horizonte tan amplio, ¿verdad? Uno puede tomarse una copita de vino, de cerveza una vez al año. Yo no tomo, bueno, pero nomás una vez al año. Y eso no lo hace uno alcohólico. Habrá personas que usan la marihuana y que no tienen la dependencia. Ok, pues también... Correcto, es similar. Correcto, ¿verdad? No por eso quiere decir que sea dependiente a la marihuana. Ya dijimos que no todo el mundo que la usa llega a tener la dependencia, pero de que tiene consecuencias negativas, consecuencias médicas, psicológicas, sociales, pues sí, es un hecho. Digo, como tú mencionabas, bueno, el alcohol y el tabaco, bueno, pues sí, son legales, ¿verdad? Y ahorita ya no sabemos cómo hacerle para que la gente no se accidente, para que los que fuman dejen de hacerlo, ¿verdad? Leyes y reglamentos y convenios marcos para dejar de fumar y no podemos con la epidemia. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento crítico para definir qué es lo que debemos hacer, ¿verdad?, con respecto a la legalización, despenalización o descriminalización de la marihuana, todos los aspectos que esto incluye, porque lo que tú decías hace un momento, o sea, legalizar la marihuana con fines médicos, pues ese es un planteamiento puntual, ¿verdad? Para algunos casos. No quiere decir que se esté legalizando para fines recreativos. Y si analizamos la experiencia que ustedes mismos comentaban hace un rato internacional, pues ha habido legalizaciones con fines médicos, recientemente hay con fines recreativos, muy recientemente en Uruguay, que habría que analizarlo con detalle, pues se está legalizando en el aspecto más amplio. Toda la cadena. Toda la cadena, sí. ¿Verdad? Entonces, hay muchas situaciones que deben de discutirse, deben analizarse y no decir, bueno, como mi vecino ya la legalizó, pues ahora nosotros también, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay que analizar nuestro vecino qué problemas tiene, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene ese problema? Parece que no lo han podido controlar, entonces algo están haciendo para tratar de controlarlo un poco, ¿verdad? Nuestra situación no es como la del vecino. Diferente. Y por cierto, a lo que hablaban de personas que han sido adictas a la marihuana o familias,
Carlos, de Jardines de la Paz, nos comparte: a los 13 años empecé a fumar marihuana durante 21 años seguidos. Consumí alrededor de 1 kilo de marihuana al mes y considero que es muy adictiva. Me costó mucho trabajo dejar el vicio y además me llevó a conocer todas las drogas que existen. No es correcto legalizarlas porque solo darían entrada a que otras personas sin conocer comenzaran a enviciarse. Saludos a los panelistas. Gracias, Carlos. Gracias. Estanislao Ortiz, de la Colonia Centro. Yo no estoy de acuerdo con la legalización porque ya hay muchos centros de rehabilitación y que por desgracia están llenos. Los familiares son los que sufren. Deberían investigar a las personas que están de acuerdo. Seguramente o la venden o la distribuyen. Y si la legalizan, los delitos van a aumentar. Es el comentario de Estanislao Ortiz. Sí, si me permitieras Sí, hacer un comentario precisamente sobre eso. El doctor Cano Valle, que es el actual secretario del Consejo Nacional contra las Adicciones, ha expresado su punto de vista en relación a eso. Dice, nosotros no tenemos la capacidad, o sea, nosotros como país, él hablando como representante de uno de los organismos más importantes para las adicciones, dice, no tenemos la infraestructura, la capacidad de atender a un mayor número de personas que padezcan de adicción a la marihuana. Dice, no tenemos. ¿No? En las actuales, las famosas clínicas Nueva Vida, que ahora ya volvieron a su nombre anterior, que son CAPAS, ¿verdad? Clínicas para la atención y prevención de las adicciones, están queriendo ahora reorientarlas a que sean más médicas, menos psicológicas, o sea, y aún así no reconocen que el país no tiene la capacidad. Entonces, si hay un grupo de legisladores que están haciendo un planteamiento, el que sea, pues también tienen que empezar en eso, no nada más ¿verdad? Ver un aspecto y olvidar los otros, porque cuando se presenten los problemas de falta de recursos humanos, de infraestructura, de capacidad, de entrenamiento, de educación, para atender al mayor número de usuarios que se han presentado en todos los países donde se ha despenalizado o legalizado la marihuana, ¿quién los va a atender? ¿Quién va a atender el problema de salud? ¿Con qué recursos? ¿Con qué instalaciones? ¿Con qué especialistas? Ese es un punto que también hay que ver, no nada más, ¿verdad? Los aspectos supuestamente positivos que tiene una modificación. Ok. Antes de irnos a corte y tomando en cuenta esto de las propiedades, si son ciertas las propiedades medicinales que tiene la marihuana, en la pasada glosa del primer informe de gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval, el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, detalló que se ha mostrado que la marihuana, aunque sí ayuda a combatir síntomas de algunas enfermedades, él comentaba, no es el mejor medicamento, no es mejor medicamento que los que ya están en el mercado y que ya se recetan. ¿Ustedes cuál es su punto de vista? ¿Están de acuerdo? Hablando muy en específico de ciertas propiedades medicinales. ¿Les parece? Y de regreso del corte desarrollamos este tema. Y también a nivel mundial, ¿qué ha pasado con países que tocaron el tema de despenalización, de legalización, también de uso terapéutico? Y bueno, pues actualmente, ¿qué es lo que sucede en estos países? 3030-5307 y 01800-087-8807. Está con nosotros el doctor Octavio Campollo Rivas, director del Centro de Estudios de Alcoholismo y contra las Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Y también nos acompaña el maestro Marcos Vinicio Vicuña González, maestro en terapia familiar y director del Departamento de Asesoría y Prevención del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando de la legalización de la marihuana y agradecemos sus comentarios. Javier Blanco, de Misión de Bosque, se comunica con nosotros. Gracias por tus comentarios, Javier. Vamos a turnar tu llamada a producción. Muchas gracias y estaremos en contacto contigo. José Joya, de San Carlos. Yo creo que el PRD está usando ese punto para engrosar sus filas en el partido, ya que siempre se ha visto que los protegen. Raúl Muñoz, del Salto. Estoy de acuerdo con los maestros cuando dicen que este tema se tiene que discutir con especialistas para encontrar entre todos lo mejor para la sociedad. Y también estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana para evitar que las cárceles estén llenas de adictos y los delincuentes mayores estén en las calles.
Finalmente, estoy de acuerdo también cuando dicen que existen temas más importantes que afectan a la sociedad y que no se están discutiendo hoy. Por ejemplo, la contaminación del río Santiago, que está enfermando a miles de habitantes y ningún diputado está preocupado por resolver este problema. Gracias, Raúl. Alejandro García nos dice, tengo 35 años, soy padre de familia y tengo 12 años consumiendo marihuana. He tenido problemas solo con mi familia por los tabús. Mas he logrado encontrar el equilibrio, pues tengo un negocio y no tengo problemas con la sociedad. Estoy a favor de la legalización. Fernando Álvarez, de Tlaquepaque, la marihuana destroza el corazón de la familia porque sí, los consumidores se hacen irresponsables. Soy papá y no me gustaría que la legalizaran porque destrozaría la estructura familiar. Isidro Román, de Guadalajara, nos dice, aquí en México tenemos mucha doble moral. Si se educa realmente en la escuela sobre los efectos de la marihuana. Así ya cada persona, si se educa realmente en la escuela sobre los efectos de la marihuana, así cada persona con su libre albedrío escoge si las consume o no. Lo mismo pasó con el tema de la sexualidad. Y finalmente la señora Ramona Chávez, es mujer profesionista, nos dice, ¿qué se tiene que decir al respecto de las estadísticas que comprueban que a nivel mundial respecto con la marihuana no existen muertes por su consumo? Eso sería justificar a las drogas legales, ya que está comprobado que en países de primer mundo ha bajado el índice de violencia y ha favorecido el sector salud. ¿Algún comentario con estas llamadas? Sí, a mí me Maestro, gustaría, no recuerdo el nombre del televidente, que menciona que tiene 12 años consumiendo y que tiene 35 de edad. Ok, Alejandro. Alejandro, pues yo no sé si te parezca que tener problemas con tu familia sea poca cosa, ¿verdad? No hay que olvidar que la familia es el vínculo más inmediato que tenemos con nuestros semejantes. Y no sé si el tener problemas con tu familia se le pueda llamar realmente el tener un equilibrio en la vida. Yo creo que habría que dimensionar. Ya lo comentaba el doctor al inicio del programa, que hay un espectro, ¿no? Desde el que consume, el que no consume, el que consume esporádicamente, el que consume frecuentemente y todos los efectos que puede haber, porque hay muchos elementos que no hemos mencionado, como características de personalidad, como factores protectores, como elementos que ofrecen contención. Sí, nosotros podemos conocer de usuarios frecuentes de marihuana que tienen un trabajo, que tienen una empresa, que son quizá políticos, artistas, empresarios, y que desde cierta perspectiva, que puede ser la económica, la social, son personas exitosas. Pero no hay que olvidar que los seres humanos somos entidades integrales que nos conforman distintas esferas. Y la búsqueda del equilibrio pues, es precisamente estar en armonía con la mayoría de ellas. Sí, Doctor, ¿algún comentario? yo creo que, o sea, definitivamente que no hay que satanizar el uso de la marihuana, las indicaciones médicas que pueda tener, o sea, no es nada nuevo, digo, si otros lugares, países han legalizado la marihuana con fines médicos desde hace muchísimos años, bueno, pues por algo ha de ser, hay ciertas bases para eso. Lo que sí también hay que reconocer, y yo les pregunto a todos los que han estado fumando, como dices tú, 12, 35 años, o sea, ¿qué más puede hacer la marihuana en forma crónica? Hay muchas cosas que no sabemos. Nosotros que hemos estudiado un grupo de personas adictas a otras sustancias, que de repente encontramos ahí y que unos fuman marihuana, otros no, y encontramos muchos cuestionamientos. ¿Qué hace en el hígado? ¿Qué hace en este otro órgano que es el vaso? La marihuana y sus metabolitos, o sea, las sustancias químicas que la conforman o en lo que se transforma, actúan no solamente en el sistema nervioso central, que es donde los que usan con fines recreativos pues buscan ese efecto, pero ¿qué hace sobre el sistema inmunológico, por ejemplo? Sabemos que a ciertas dosis la marihuana disminuye la capacidad del sistema inmunológico y a dosis más altas también lo afecta de forma diferente, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué pasa con esto? No lo sabemos. Hay que estudiarlo. Hace 100 años que inventaron la maquinita para hacer cigarritos como los que conocemos actualmente y que allá en Nueva York se fueron allá a repartir, las regalaban, ¿verdad? Pues no sabían los efectos que tenía el uso del tabaco, de fumar cigarrillos a largo plazo. Y ahorita estamos luchando, ¿verdad? Luchando para disminuir el tabaquismo que provoca más de 150 muertes en México
al día. O sea, ¿qué hace la marihuana en forma crónica? Muchas cosas no lo sabemos. Necesitamos estudiarlo, necesitamos analizarlo. Estas personas que tienen una experiencia, bueno, pues acérquense a las universidades, a cualquiera de nosotros, a la Secretaría de Salud, digan, oigan, a ver, yo quiero darme un chequeo, a ver cómo estoy, cómo tengo esto, cómo tengo aquello, porque hay muchas cosas que no sabemos y yo creo que es importante que las estudiemos, que contestemos eso para saber ¿qué riesgos hay? Ok, ya hablamos de riesgos, ya hablamos de lo que sucede a largo plazo, en el sistema inmunológico, etcétera. En cuanto a las propiedades medicinales, ya hablaba un poco acerca de la relajación, ¿no? Relaja el cuerpo. También para personas que tienen enfermedades terminales, ¿qué es lo que sucede? ¿El apetito mejora? Lo que sí se sabe y está comprobado. Sí, la marihuana mejora el apetito. Eso es una de las indicaciones médicas que se han dado en otros países, como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen SIDA, que tienen cáncer, que están recibiendo este tratamiento que se llama quimioterapia, se les va el apetito. Y no comen, y es importante que coman porque si no, no pueden recuperar esa fuerza. Entonces, la marihuana ayuda a mejorar ese apetito, también ayuda a disminuir la náusea, porque luego no comen porque les da náusea. Entonces, esa sería una indicación. Otra indicación, pues serían, como mencionaba yo, en ciertos padecimientos crónicos que provocan dolor, como la esclerosis múltiple, algunos padecimientos reumatológicos. En casos muy contados también por el lugar donde actúa en el sistema nervioso central, en algunos casos de padecimientos convulsivos que no han respondido a otros tratamientos, son casos contados, pero también ha llegado a tener algún efecto. Posiblemente serían los principales efectos médicos para los cuales se ha utilizado esto. Y hay que también mencionar, hace como 25 años inventaron algunos medicamentos, en Estados Unidos están aprobados, allá estuvieron aprobados por la FDA, para utilizar en forma médica. Ya hay nuevos medicamentos que en otros países, en Inglaterra, en Canadá, donde hay extractos puros de marihuana, ¿verdad? Que se utiliza con fines médicos, que es diferente a fumarla. Sí, maestro. Sí, nada más puntualizar esa parte, ¿no? Sí. Que cuando se utiliza con un fin médico, ya sea analgésico o los que ya mencionaba el doctor, la gente que no piense que va a agarrar el cigarro y se lo va a fumar, ¿no? Hay medicamentos que concentran precisamente el THC y que está en una concentración tal que permite mejorar esos padecimientos. Ahora, no está indicado para todos los casos. En Estados Unidos se puede ver que una persona finge determinados síntomas para obtener la receta, ¿no? en los estados en los que está permitido el uso médico. Entonces, en California, por ejemplo, se cae en ese tipo de conductas. El mismo médico puede ser incluso inductivo en las preguntas, ¿no? Poner un ejemplo, a usted le duele mucho la parte X de su cuerpo, ¿verdad? No, sí, doctor, me duele muchísimo. Me está matando. ¿Y verdad que usted no puede dormir? No puedo dormir. Entonces, se caen en esas prácticas, ¿no? Donde realmente se abusa de una situación. Y habría que analizar si existen otros medicamentos, como lo mencionaba el secretario de Salud, que sean más efectivos sin los efectos colaterales. Muchos de los pacientes a los que les es prescrito la marihuana o sus principios activos, sus sustancias activas, son personas que no importa si van a desarrollar una adicción, porque su expectativa de vida es corta. Es como calidad de vida. Precisamente es para brindarles esta calidad de vida. Entonces, no es lo mismo que se le dé a un joven de 17, 18 años, que se le dé a una persona ya mayor de edad, que el padecimiento precisamente pues, no le va a permitir estar mucho tiempo aquí. Ok, pues nos queda escaso un minuto, así que brevemente una conclusión, doctor, por favor. Yo creo que este tema hay que discutirlo, hay que estudiar, señores legisladores, ayúdenos, apóyennos a los que
intentamos estudiar más sobre esto para poder informar a la sociedad, para informar a nuestros legisladores, para informar a todo el mundo, pues cuáles serían las consecuencias, los resultados de una medida como la que están proponiendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Octavio. Gracias. Maestro Marcos, una conclusión brevemente, por favor. Pues que como sociedad debemos involucrarnos todos, porque a final de cuentas todos nos vamos a ver afectados o beneficiados. Y a mí me gusta siempre en los foros en los que participo invitar a los padres de familia para que estén muy cerca de sus hijos, para que se informen acerca de todas las situaciones de riesgo que existen, para que les ayuden a ellos a tomar la mejor decisión. Muchas gracias, maestro. Gracias. Finalmente tenemos este Twitter. ¿Cuál es el estudio en el que se basan para referir que el 17% de los consumidores generarán dependencia? Sí, ¿Cuál estudio, esto doctor? está reportado en el Instituto Nacional de Drogas, o sea, NIDA, se escribe NIDA, de los Estados Unidos. Ok. La última carta por la directora que se llama Nora Volkov, que por cierto es mexicana. Ok, muchas gracias, doctor Octavio, gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos 5 de la tarde en Estación Central con el punto de vista de los jóvenes. No se lo pierda, lo esperamos. Buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.